Muy bien, buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que pudimos compartir. Y recién nuestro hermano decía que habían algunos que ayer habían subido algunos metros. Bueno, hoy vamos a subir hasta los cielos. Amén. Y nos vamos a parar en esta tremenda carta que es Efesios, la cual les invito a que vayan buscando. Y vamos a leer este tremendo pasaje que es Efesios 2. Miren, esta carta dicen como nota de color que era una de las preferidas de Juan Calvino. Y con razón lo era. Decimos que esta carta fue escrita por Pablo y dice que más o menos fue aproximadamente escrita entre el 60 y el 62 después de Cristo. La escribió Pablo allí desde la cárcel en Roma. Y vamos a ir allí a Efesios 2, decíamos recién, y vamos a leer hasta el versículo 10. Acompáñenme. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos, nuestro Dios, porque hasta este día, Señor, tú nos has acompañado y te damos gracias porque hoy podemos abrir las puertas de este lugar, para que podamos ahora atender a tu palabra como una antorcha encendida en lugar oscuro, Señor, para que ella sea nuestra guía, nuestra luz, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en tu misericordia la has dejado para que podamos buscar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo, para que tú alumbres nuestros caminos. Señor, gracias porque podemos encontrar en tu palabra tu persona y ahora vamos a meditar en ella. Y Señor, queremos que tú nos alientes, que tú estés obrando en nuestros corazones para salvación y crecimiento. Y rogamos, nuestro Dios, que en este tiempo tú nos ayudes a poner por obra aquella palabra que hemos de escuchar, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, les voy a leer un tango que, si bien algunos que tenemos un poquito más de edad nos va a sonar conocida, a otros les va a sonar conocida por la época que destaca, ¿no? Es un tango que se llama Cambalache, lo escribió Santos Discépolo hace 90 años aproximadamente ya, y fíjense lo que dice. Dice, y permítanme la expresión, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.
Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stavisky, va Don Bosco y la Mignón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie le importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Y podríamos decir, como en las películas dice, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y fíjense que hoy, esto se escribió hace 90 años y dice siglo XX, podríamos decir siglo XXI, como decía el mismo cantautor acá, que destaca la insolencia en la que se vive, destaca que resulta lo mismo ser traidor que ser ignorante, que ser generoso o estafador. Dice, da lo mismo un burro que un gran profesor. Dice, algunos viven en la pobreza y otros roban en su ambición. Dice, hay tanta falta de respeto y tanto se vive así en esta época que se ha dejado la palabra de Dios, la Biblia, de lado. Y nos hemos transformado en una época en la que se vive con demasiados problemas y enfermizos, ¿no? Dice, tanto es así que llega a exaltar el hecho de ser ladrón. Dice, si hoy no robás, sos un tonto, porque está tan fácil hacerlo, este mundo está tan torcido para ello. Dice, tan así que a nadie le importa si sos honrado para vivir. Dice, da lo mismo que labures todo el día y toda la noche como un buey. Dice, da lo mismo que el que vive, el que mata o el que pretende vivir fuera de la ley. Y fíjense que esa es nuestra época, ¿no? Esa es nuestra época también, donde podemos ver que hay lucha de clases, hay desintegración de la vida familiar, hay corrupción en las distintas instituciones. Miren, la mentira parece que fuera un deporte y hay ausencia de guías morales. Y esto lleva a la violencia, a la deshonestidad, a la promiscuidad sexual. El mal llamado progresismo de nuestras épocas, de los cuales ayer algunos hicieron marchas en el país, ese orgullo por el libertinaje, ese orgullo por ideologías de género, matrimonio igualitario, el hedonismo. Fíjense que hoy se aplaude todas esas cosas, el que desperdicia su vida en ello, y se hace burla de aquel que pretende llevar una vida piadosa. Recién leíamos, da lo mismo, no importa si naciste honrado. Por supuesto que toda esta época está obligada a tener una visión confusa de sus propios problemas, como decíamos recién, porque está tan cerca de ellos para verlos en una óptica adecuada y la Biblia dejada tan de lado que hoy cualquier cosa es la verdad, tu verdad, mi verdad, no importa. Y cada generación va originando nuevos profetas de la ruina, donde el mundo va tras ellos, siguiéndolos para su ruina también. Y fíjense que en todo este panorama, de estas consecuencias, muchos se preguntarán, ¿dónde está Dios? Lejos de su vida seguro. ¿Y dónde está Dios?, se preguntan. ¿Por qué va el mundo así como va? Y fíjense, recién, para ir entrando al pasaje que leíamos, en la primera parte de este pasaje, Pablo va a enfatizar severamente una condición, que es la que puede reflejar todo esto que leíamos y hablábamos recién, ¿no? Dice enfáticamente, estabais muertos. Y fíjense que esta palabra, muertos, allí, no se refiere a la muerte física, la cual va a llegar como consecuencia. Pero no se refiere tampoco a que están muertos, dice, a causa de los delitos y pecados. Es decir, aquellas cosas que uno puede cometer. Sino que Pablo acá habla esta palabra como una condición espiritual de pecado en las que están, dice, todo aquel que está fuera de Cristo. Vuelvo a repetir, la palabra muerto significa
una condición espiritual de pecado de todos aquellos que están fuera de Cristo. Y fíjense que Pablo dice en el versículo 1, dice, ustedes anduvieron en. Y esa palabra se refiere a estar bajo el dominio. Y obviamente esto se refleja en la vida de estas personas. Dice en sus lectores, le dice, esto se refleja en sus delitos y pecados. Anduvieron en ellos. Y decimos que un delito es transgredir un límite conocido. Recién decían, aquel que quiere vivir fuera de la ley. O aquellos que se desvían del camino correcto. Y recién decíamos, el muerto está reflejando en su conducta un delito y también refleja pecado, dice, que se refiere más bien a no dar en el blanco, a fallar en el propósito con el cual se te creó. Y Pablo le está diciendo, delante de Dios, todos son rebeldes y están ciegos para ver a Jesucristo y sordos a la voz del Espíritu Santo. Fíjense qué tremenda es esta condición que está describiendo Pablo, donde dice que un muerto está apartado fuera de Cristo y en esa condición es que vive. Y refleja esto, dice, una conducta, ustedes anduvieron en delitos y pecados. ¿Y qué más sigue diciendo Pablo acerca de esto? Bueno, dice, ustedes anduvieron, dice, muertos en delitos y pecados, dice, y anduvieron, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Recién hablábamos cómo era la época en la que vivía discípulo, la época en la que vivimos nosotros. Y fíjense que allí aparece la palabra mundo. Y esta palabrita se refiere a un curso de tiempo marcado por determinadas características o parámetros, más específicamente un sistema de valores ajenos a Dios. Recién decíamos en el tango, la Biblia herida, desechada, dejada de lado, llorando, dice, contra un calefón. Y Pablo conocía bien su época. De hecho, conocía personalmente Éfeso, pasó allí 3 años. Y él conocía que era una ciudad que estaba ubicada con un puerto, era una ciudad porteña, y estaba influenciada principalmente por los griegos y por los romanos. Pasó a ser una colonia romana más adelante, que estos eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Y entonces estaba influenciada por el paganismo, influenciada por la idolatría. ¿Se acuerdan aquel incidente en Hechos 19? Vamos a buscarlo allí, un poquito más atrás. Hechos 19, 23. Allí unos comerciantes van a hacer un poco de revuelo porque Pablo estaba predicando a Cristo. Hechos 19, 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía templos pequeños de plata de la diosa Diana, y que daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ven y oyen a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense qué tremenda esa época en la idolatría en la que se vivía, tal que esta tal diosa Diana, antes llamada Artemisa, tenía un templo tan grande que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo.
allí en ese lugar primero se había comenzado un centro de adoración y luego se levantó este tremendo templo. Y así era esa época en la que vivía esta gente a la cual Pablo le estaba escribiendo. Gente idólatra, ¿no? Y ¿sabe quién? Cuántas otras cosas más lo llevaba a vivir. Y Pablo deja entrever acá cuánto cuidado hay que tener con la corriente de este mundo. Y sigue diciendo en el mismo versículo 2, allí volvamos a Efesios, en el versículo 2, fíjense que está describiendo esta condición, muertos en delitos y pecados, dice, anduvieron en la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, príncipe de los poderes invisibles, las huestes de maldad. En Juan lo menciona como el gobernante del aire, se refiere al diablo. Y en otra parte Pablo va a decir, no ignoramos sus maquinaciones, es decir, su forma de operar en este mundo. Las Escrituras identifican al enemigo como el diablo, lo identifican como fuente de tentaciones pecaminosas, y lo identifica también como aquel que es el león, asesino, padre de mentira. Y también tenemos que tener cuidado con él. Pero fíjense, Pablo va a seguir hablando un poquito más acerca de esta condición. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquellos que somos padres o los que somos hijos, sabemos cuán tremendo es la desobediencia. Ahora, Pablo acá dice, opera. Y se refiere tanto a la influencia que el enemigo tiene sobre las personas, como a una fuerza impersonal que opera activamente hoy en la gente. Y eso lo podemos ver en estas palabras, ¿no? En esto que analizábamos recién, cómo va la cultura de la época, cómo era la cultura de la época de Pablo, cómo eran las maquinaciones del enemigo y cómo opera influyendo hoy para que estas personas hagan lo que su condición les hace ser. Y fíjense que ahí Pablo dice hijos de desobediencia y apunta directo a aquel tiempo en donde Adán, como representante, como cabeza federal, en el Génesis, Dios lo llama y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, va a ser maldita la tierra por tu causa. Dice, no obedeciste lo que te mandé, obedeciste a la voz de otro. Y esa es la condición en la que vive todo hombre hoy. Por eso acá lo llama hijo de desobediencia. Y fíjense, Pablo también en Romanos va a decir que así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, se estaba refiriendo a Adán, en quien hoy nosotros somos declarados así, pecadores. Y en Colosenses 3:6 también Pablo va a decir que la ira de Dios viene por causa de estas cosas sobre los hijos de desobediencia. O sea que esta condición en la que están, les dice Pablo, los hace ser hijos de desobediencia, hijos de ira, porque la ira de Dios viene por estas cosas. Ahora fíjense, dice Pablo, ustedes andaban de esta forma, y ahora va a decir, nosotros, dice Pablo, los judíos, vivíamos también. ¿En qué dice? Dice, nosotros vivimos, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, dice, fíjense, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y fíjense que Pablo va a destacar también esto otro, ¿no? Por lo cual se refleja en la condición de una persona muerta. Dice, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Y allí, esta palabrita, los deseos, se refiere a los impulsos, lo que Santiago más adelante va a llamar
concupiscencia. Fíjense, acompáñenme a Santiago 1:14. Allí habla de un proceso, Santiago. Fíjense, Santiago 1:14 habla de la concupiscencia y dice así. Dice, ninguno diga que es tentado de parte de Dios. Y en el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y allí Pablo habla tanto de los deseos, estos deseos profundos, estos impulsos, como también de la carne, que aunque sabemos que el asiento del pecado está en la voluntad, el cuerpo es el instrumento por el cual se lleva a cabo. Y se hace referencia también a esta naturaleza pecaminosa en la cual Pablo también va a decir en otra parte, en Gálatas, va a decir que manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a mencionarlo, ¿no? Ira, pleitos, contiendas, y hay una larga lista ahí que no se termina, ¿no? Fíjense, en esto anduvimos nosotros, dice Pablo, a sus congéneres, aquellos que eran de su misma sangre, dice, en los deseos, en los impulsos y en esta naturaleza pecaminosa que manifiesta todas estas cosas contrarias a Dios. Y fíjense, vengan un cachito más atrás a Romanos, al capítulo 7. Pablo no lo decía de oído porque él mismo identificaba en él, decía recién, estos deseos. Y fíjense, allí en el versículo 19 va a describir también cómo él batallaba con esto. Dice, porque no hago, Romanos 7:19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y fíjense qué tremendo, porque es una lucha en la cual estamos, dice Pablo. Estamos en esa lucha y ustedes también están en esa lucha, le decía Pablo a los gentiles. Y que esto nos hace ser, dice Pablo, hijos de ira. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre las personas. Y en otra parte dice que por esta causa, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. En esta condición de muerto el hombre es reo de justicia y está bajo la ira de Dios. Fíjense qué tremendo es esto de la condición en la que está el hombre, dice Pablo a sus lectores de aquella época, y cuánto los lleva y cuánto los arrastra a vivir de esa forma. Y esta condición se ve reflejada, decíamos, en los delitos y pecados, en los deseos de la carne, en vivir en desobediencia. Y todas estas condiciones, esta condición reflejada, Pablo deja subyacer tres influencias, decíamos recién, ¿no? Decíamos que el hombre de la época estaba influenciado por el mundo, de espaldas a Dios, por el enemigo, el diablo, y por los deseos de nuestra carne. Así que Pablo le está haciendo una advertencia también a tener cuidado a sus lectores sobre estas cosas, ¿no? Ahora fíjense, eso es lo que esta condición el hombre
vive, dice Pablo. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes habrán notado que ahí Pablo hace referencia a ustedes y a nosotros. Recién decíamos, ustedes se refiere a los gentiles y nosotros se refiere a los judíos, dice Pablo, a su nación. Y allí, para contextualizar un poco, decíamos que los gentiles eran todos aquellos en esa época que no pertenecían al pueblo de Dios. Y los judíos, que se consideraban el pueblo de Dios, llamaban a esas personas gentiles, incircuncisos, perros. Pero ahora Pablo, un poquitito más adelante, en el versículo 4, va a hablar de nosotros en sentido inclusivo. Ya no iba a hablar de ustedes y de nosotros, sino en el sentido de todos. Igualándose, no solo en esa condición de la que hablaba recién, en los versículos del 1 al 3, sino que ahora en los versículos que sigue va a desarrollar una igualdad en Cristo. Y luego, ya en los versículos 11 en adelante, va a declarar una igualdad en un mismo pueblo. Recién hablábamos de los gentiles y los judíos, acá ahora va a hablar de un mismo pueblo en Cristo, hasta que en el capítulo 3 iba a revelar, dice, un misterio, que no es tema de hoy, lo dejo para que lo estudien otro día. Ahora bien, recién decíamos que hablábamos de una condición de estar muertos, dice Pablo, y fíjense, en medio de este panorama oscuro y desolador, vieron ayer cuando empezó a llover, la brisa fresca en un día sofocante de calor, cuánto alivio trae, ¿no? Y como el agua que apaga un incendio, ahora en esta época de calor que hay muchos incendios, como el agua. Dice, así aparece en estos versículos una obra de gracia de Dios, que es el título de este mensaje. Y fíjense el contraste tremendo que vamos a ver acá. Porque en el versículo 4 allí, Pablo va a decir, pero Dios. ¿Y qué va a declarar? Que es rico en misericordia, dice. Y lo afirma enfáticamente porque después más adelante va a decir las abundantes riquezas de su gracia. En Romanos 11 nos viene a la mente, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, dice, cuán insondable son sus obras e inescrutables sus caminos. Y hay una frase que dice que por su misericordia no nos da lo que merecemos, sino que por su gracia nos da lo que nunca podemos merecer. Leo otra vez, dice, por su misericordia no nos da lo que merecemos, y por su gracia nos da lo que nunca podemos merecer. Una obra de gracia. Ahora fíjense, dice, pero Dios que es rico en misericordia, y Pablo acá va a hacer una lista. Va a hacer una lista, y también hizo una lista en el capítulo 1, que es el contexto inmediato de este pasaje, donde Pablo va a enfatizar que estamos unidos a Cristo. Y esa unión es de tal forma que, ¿qué hizo? Dice, nos escogió, nos adoptó, dice Pablo, nos hizo aceptos, tenemos redención, perdón de pecados, tuvimos herencia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, le dice Pablo a sus lectores, hasta que en el versículo 10 dice, porque a Dios le agradó reunir todas las cosas en Cristo. Y en los últimos versículos de ese capítulo, Pablo va a señalar que en sus oraciones él las hacía ¿para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y así de la misma forma, acá en el capítulo 2 va a aparecer otra lista, es decir, lo que Dios ha hecho, en contraste con los primeros 3 versículos, que es decir, lo que un muerto hace, lo que los muertos hacen. Es decir,
el hilo de pensamiento viene siendo, en el capítulo 1, Dios en Cristo estamos unidos. Y dice, Dios quiere que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y en pos de ello ha hecho una obra de gracia. Y en ese versículo 4 dice, fíjense de qué forma en esta lista que estábamos hablando se llevó a cabo esta obra de gracia. Dice el versículo 4 que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ¿con qué? Nos amó. Dice, ¿quién puede amar de tal manera a alguien que no te busca, te rechaza, vive de espaldas? Recién cantábamos que dice que a lo sumo podrá morir alguno por un justo. A lo sumo uno podrá morir por el bueno. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que no es un amor basado en sentimientos como muchos hoy pretenden que es el amor, porque es una época donde muchos llaman al amor y no al odio. Es un amor sentimental. No es una decisión de donde alguien vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fíjense que dice, Dios nos amó, le dice Pablo. Los está incluyendo a todos ellos en la condición en la que estaban. Nos amó. ¿Y qué más? ¿En cómo más se sigue mostrando esta obra de gracia que decíamos recién? Dice que nos dio vida. Dice, fíjense, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por este amor que Dios derramó, dice, como consecuencia, Dios nos dio vida. Saben, en la mente judía estaba grabado que para cubrir el pecado había que quitar la vida de un animal derramando sangre, y esto lo hacía aquel que se acercaba al sacerdote, es decir, el pecador. Acá estamos leyendo que el que se acerca es Dios, y no el pecador porque está muerto. Dios es quien toma la iniciativa. Y fíjense que Juan en el capítulo 10, en el versículo 17 dice, nadie me quita la vida. Yo la pongo porque el Padre me dio este mandamiento, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y allí es donde Dios muestra esta gran iniciativa en su obra de gracia de darnos vida, dice Pablo. ¿Y qué más? Fíjense en el versículo 6, cómo se manifiesta esta obra. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y esta palabra dice, nos resucitó juntamente con Cristo. Se refiere a levantar de la muerte, a hacer volver a surgir. Allí en el versículo 20 del capítulo 1, un cachito antes, en este contexto que decíamos recién inmediato, Pablo va a decir que el poder que Dios operó en Cristo lo levantó de la muerte, dice, lo resucitó. Y dice que operó en él resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En 1 Corintios dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y en Juan 11, Juan dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan que Juan muchas veces va a hablar de lo yo soy de Cristo? Uno es Él, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo, dice Pablo, tiene el imperio sobre la muerte. Y porque Él resucitó, tiene poder para resucitar. Fíjense que venimos diciendo que amó, que dio vida, que resucitó. Y en este mismo versículo 6 dice, nos hizo sentar. Y esto da la idea de un traslado del dominio de la muerte a los lugares celestiales, dice Pablo, para participar de la gloria de Dios. Recién cantábamos que por su gracia de la muerte nos llevó para vivir para su gloria. Y eso es por su gracia, dice.
Y en Colosenses 1 también Pablo va a destacar, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Fíjense qué tremendo lo que nos viene diciendo Pablo, lo que le viene diciendo a sus lectores. Tal así se manifiesta esta obra de gracia que dice vamos a saltar un cachito al 7, dice, porque por gracia, dice en el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta obra se manifestó en que salvó por gracia. Dice que gracia, esa palabra que es tan cortita en nuestro castellano, pero que tiene tan tremendo valor para nosotros, es que Dios decide extender su favor por su buena y libre disposición, librar de la muerte eterna. No viendo algo digno o mérito alguno en el que recibe esa gracia, sino solo a Cristo. ¿Saben? El judío que estaba leyendo esto pensaba que podía, por su obediencia a los mandamientos, llegar a agradar a Dios de tal manera que fuera digno de ser salvado. Es decir, de pagar con sus obras por su salvación. Pero Pablo va a decir acá, parafraseando, nunca nadie va a decir y va a gloriarse diciendo, me gané el cielo. Nunca nadie va a poder decir eso. Dice, porque es por gracia, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Al único que debemos darle gloria es a Cristo. Fíjense que la obra humana, al único lugar al que nos puede llevar, leíamos recién en el tango, es al horno. Allá en el horno se van a encontrar todos aquellos que piensan que por alguna obra o mérito que puedan tener delante de Dios, los va a llevar a su presencia. Nunca. Nunca te va a llevar a la presencia de Dios. Solo su obra de gracia puede acercarte a Él. Eso está diciéndole Pablo, son salvos por gracia. Y fíjense que más va a seguir diciendo, no solo que dio, no solo que amó, no solo que resucitó, no solo que hizo sentar, sino que también salvó por gracia. Y en último lugar va a decir allí en el versículo 10, creó de nuevo, dice la Nueva Traducción Viviente, porque somos hechura suya. Y la Nueva Traducción Viviente dice, me gusta, dice, somos creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fíjense ahí, la palabra hechura es la que nosotros conocemos hoy en nuestro castellano como poema, que es la palabra poema. Dios, cual un escritor o un artista que está haciendo su obra maestra, está dando un nuevo nacimiento. O lo que conocemos nosotros como regeneración. Está regenerando a aquel muerto para que tenga vida. Y fíjense que resalta esto, Pablo, ¿no? Y resalta que no hace obra alguna a aquel que es regenerado, sino que para buenas obras lo regenera. Es decir, ahora esa condición de muerto que andabas en delitos y pecados, en los deseos de tu carne, le dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne, ahora Dios te ha dado, hecho una nueva criatura para andar en buenas obras. Tremenda esta obra de gracia que hace el Señor y que está resaltando Pablo en estos versículos. Pero fíjense que hay un hilo conductor en todo esto y que es de lo que Pablo quiere exaltar. Dice que todo lo hizo con y en Cristo. Recién leíamos que por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero dice así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, hechos justos. A Dios le agradó, dice, reunir todas las cosas en Él y lo dio, dice, lo sometió bajo sus pies, porque a Él le agradó reunir todas las cosas en Cristo. Sin Cristo esta obra de gracia no podría ser llevada a cabo, dice Pablo. Ahora fíjense, es tremendamente maravilloso, ¿no? Que esta obra de gracia Dios nos ame, dice Pablo, Dios nos dé vida,
Dios nos resucite, Dios nos haga sentar en los lugares celestiales, nos salve por gracia y nos cree de nuevo, todo por medio de Cristo. Sin Él nada, todo con Cristo. Ahora, para ir concluyendo un poco, ¿y qué podemos aplicar de esto, hermanos? Fíjense que hablábamos al principio de una condición, y Pablo allí destaca 3 influencias. ¿Y en esto qué podemos aplicar? Rogar que el Señor nos guarde de la corriente de este mundo, de un mundo que vive de espaldas a Dios. También que nos guarde del enemigo, que anda como león rugiente y dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y que también nos guarde de los deseos de nuestra propia carne. Y que como el salmista allí en el Salmo 73 podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y por otro lado también, otra aplicación que podemos dar de esto es que la palabra gracia hace referencia también no solo a la libre y buena voluntad de Dios de librarnos de la muerte, sino también que habla de una actitud de agradecimiento de aquel que la recibe. ¿Y qué cosa podemos dar gracias, dice esta carta? Sino, primero, que podemos agradecer por trasladarnos de la potestad del enemigo a los lugares celestiales. Hoy podemos estar en los lugares celestiales con Cristo porque Él nos ha trasladado de ese reino. También podemos dar gracias por ya no ser hijos de ira y mostrar su abundante gracia haciéndonos hijos de gracia. Antes éramos hijos de ira, dice, ahora somos hijos de gracia. Y antes éramos hijos de desobediencia y ahora nos ha creado con buenas obras para que obedezcamos. Y otra cosa más por la que podemos dar gracias en este tiempo, es por regenerarnos y ya no andar en delitos y pecados y pasiones como andábamos antes, sino en buenas obras. Y en estas 2 cosas, en rogar que Dios nos guarde y ser agradecidos, es que en lo que pueda el Señor encontrarnos hasta que Él venga o partamos a su presencia. Ahora bien, si vos viniste a este lugar por primera vez y estás escuchando este mensaje, o quizás te encontrás navegando en la internet y te encontrás con este video, sepas que Dios también te está hablando a vos, a usted, y que este mensaje Dios, fíjense, nos salteamos el versículo 7 a propósito, porque dice que Dios hizo todas estas cosas para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. En los siglos venideros, la palabra de Dios hoy sigue trayendo hasta nuestros días ese mensaje. Este mensaje que hoy queremos dejar para aquel que no conoce a Cristo, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y recién leíamos en Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la invitación que nosotros tenemos para hacer a través del mensaje de la palabra de Dios, a creer en Cristo, que puede dar vida de la muerte. Porque Él resucitó, yo puedo vivir. Dice, el que cree en mí. En otra parte va a decir, el que cree y se arrepiente de sus pecados. Y esta es el mensaje que hoy queremos transmitir. Que esta condición es en la que vive cada hombre hoy, muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios, por su gracia, te puede salvar. Dice que te ama de esa forma, pero dice que te puede dar vida.
te puede resucitar, te puede hacer sentar en los lugares celestiales, salvándote por su gracia y hacerte una nueva criatura. ¿Cómo vas a enfrentar el juicio de Dios? Porque dice que la ira de Dios está sobre aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Si no es con Cristo, lo que te espera es una condenación eterna. Dice, de cierto os digo, que el que oye estas palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vas a esperar? Viniste y escuchaste este mensaje. ¿Vas a creer? ¿O vas a rechazar este mensaje entendiendo que puede ser algo inventado? Pero no. Fíjense que hablábamos de épocas donde el hombre evaluaba cómo vivía hace 90 años la sociedad, que puede ser bien aplicado a hoy. Viven de espaldas a Dios. Vive el mundo buscando sus propios placeres. Y en esa condición que viven, van camino hacia una condenación. Ahora, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque hoy queremos vivir a la luz de tu palabra y ser agradecidos, Señor, de que tú nos has trasladado de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. De que estábamos bajo condenación, pero nos llamaste a tu luz admirable y nos has dado vida, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Y gracias porque en tu eterno plan, enviando a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, Señor, tú hiciste que Él también preparara obras de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Ayúdanos a poder reflejar en nuestras vidas ese agradecimiento, a reflejar en nuestras vidas lo que tú has hecho, Señor, que hablábamos recién, esta tremenda obra en nuestro favor. Y, Señor, que tú estés sobrando hoy en los corazones de aquellos que han escuchado y habrán de escuchar este mensaje, para que sean quitados de la muerte, Señor, hacia la condenación a la que marchan seguros. Nuestro Dios, te damos gracias porque vamos a hacer memoria también en un momento más de aquel tiempo en el que tú viniste a entregar tu vida, a entregarla por amor a nosotros, pero en voluntad y en obediencia al Padre. Señor, gracias porque tú allí manifestaste tremendo amor, tremenda misericordia, no viendo nuestra condición como para pagarnos por ella, sino para entender que estábamos en una condición en la que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tú fuiste aquel que fue provisto como cordero para entregar su vida. Señor, gracias porque tu sangre hoy nos limpia de todo pecado. Y en ella, Señor, somos aceptos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy estamos en lugares celestiales en tu presencia. Señor, que podamos acudir allí en todo tiempo al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, bendice este tiempo. Gracias te damos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.